Nunca imaginé que los ojos que alguna vez me miraron con ternura infantil serían los mismos que un día me verían como un obstáculo que eliminar. Mi nombre no importa ahora, pero mi historia sí, porque tal vez alguien más esté criando con amor a quien después le cobrará cada sacrificio como si fuera una deuda impagable. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Todo comenzó hace 32 años, cuando sostuve por primera vez a ese bebé envuelto en una manta celeste que olía a talco y a promesas. No salió de mi vientre, pero desde el primer segundo en que lo recibí en mis brazos, supe que sería mío de todas las formas que importan. Mi esposo Roberto y yo habíamos intentado durante años tener hijos, las pruebas, los tratamientos, las noches llorando en el baño mientras él golpeaba suavemente la puerta preguntando si estaba bien. Yo siempre respondía que sí, aunque por dentro algo se rompía cada mes que pasaba sin ese milagro que tanto anhelábamos. La adopción fue nuestra última esperanza, y cuando nos llamaron de la agencia diciéndonos que había un bebé disponible, corrimos como si nos persiguiera el tiempo mismo. Recuerdo cada detalle de ese día, el sol entraba por las ventanas del edificio creando cuadros de luz en el piso, el sonido de nuestros pasos apresurados en el pasillo, el temblor en mis manos cuando firmé los papeles. Y luego lo vi, pequeño, perfecto, con esos ojos oscuros que parecían contener todo el universo. Le pusimos Mateo, porque significaba regalo de Dios, y eso era exactamente lo que representaba para nosotros. Los primeros años fueron mágicos. Mateo era un niño dulce, curioso, siempre pegado a mis faldas mientras cocinaba o limpiaba. Me llamaba mamá, con esa voz aguda de niño pequeño que hace que el corazón se derrita, y cada noche, antes de dormir, me abrazaba el cuello y susurraba, te quiero hasta la luna, mami. Yo le respondía, y yo a ti hasta las estrellas y de regreso. Era nuestro ritual, nuestra promesa silenciosa de amor incondicional. Roberto era un padre maravilloso, jugaba con Mateo en el jardín hasta que oscurecía, le enseñaba a andar en bicicleta sosteniéndolo por la espalda con esa paciencia infinita que solo los buenos padres tienen, le contaba historias inventadas sobre dragones y caballeros antes de dormir. Éramos una familia perfecta en nuestra casa modesta del barrio de San Telmo, con su patio lleno de plantas que yo cuidaba con devoción y el columpio que Roberto había construido con sus propias manos. Nunca le ocultamos a Mateo que era adoptado. Los especialistas nos habían aconsejado que fuera algo natural, parte de su historia desde siempre, para que nunca sintiera que le habíamos mentido. Así que desde pequeño supo que había nacido en el corazón de otra mujer, pero que había crecido en el nuestro. Él parecía entenderlo con esa sabiduría simple que tienen los niños. Una vez, cuando tenía 6 años, me preguntó, ¿mi otra mamá no me quiso? Y yo le respondí con toda la verdad que pude reunir, tu otra mamá te amó tanto que quiso darte la mejor vida posible, aunque eso significara no estar contigo. Y nosotros te amamos tanto que te elegimos entre todos los niños del mundo. Eso pareció satisfacerlo durante años. La adolescencia llegó como llega siempre, con rebeldía, con puertas que se cierran de golpe, con silencios que duelen más que los gritos. Pero incluso en esos años difíciles, Mateo nunca fue cruel. Se distanciaba, sí, pasaba horas encerrado en su cuarto escuchando música que yo no entendía, pero cuando bajaba a cenar seguía besándome la frente y preguntando cómo había estado mi día. Roberto decía que era normal, que todos los adolescentes pasan por eso, que pronto volvería a ser nuestro niño dulce. Y tenía razón, a los 18, cuando entró a la universidad para estudiar administración de empresas, Mateo volvió a ser ese joven cariñoso que nos llenaba de orgullo. Sacaba buenas notas, tenía amigos decentes, soñaba con tener su propio negocio algún día. Roberto y yo trabajábamos duro para pagarle los estudios, él en su taller de carpintería y yo dando clases de costura en casa. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente, y sobre todo teníamos amor. Cuando Mateo cumplió 23 años, conoció a Daniela. Era una chica bonita, de familia acomodada, con ese aire de superioridad que tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Desde el principio no me cayó bien, aunque traté de ocultarlo porque veía como Mateo la miraba, como si fuera la única luz en su universo. Daniela venía a casa y miraba nuestros muebles viejos con disimulado desprecio, hacía comentarios sobre lo pintoresco que era nuestro barrio,
sugería restaurantes caros donde sabía que no podíamos permitirnos comer. Mamá, no seas así con ella, me decía Mateo cuando yo intentaba hablar. Es diferente a nosotros, pero me hace feliz. Y yo callaba, porque el amor de madre a veces significa tragarse las palabras que podrían alejar a un hijo. Se casaron 2 años después, en una ceremonia elegante que los padres de Daniela pagaron casi completamente. Roberto y yo contribuimos lo que pudimos, aunque sentí la vergüenza quemar mis mejillas cuando la madre de Daniela comentó en voz alta, qué lindo que hayan podido aportar algo, aunque sea simbólico. Mateo apretó mi mano durante la ceremonia y susurró, gracias por todo, mamá. Nada de esto sería posible sin ustedes. Y en ese momento, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pensé que todo había valido la pena. Los primeros años de su matrimonio fueron buenos, o al menos eso parecía desde afuera. Mateo visitaba menos, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos sociales con la familia de Daniela, pero cuando venía seguía siendo cariñoso. Roberto empezó a notar el cambio antes que yo. Ese muchacho ya no es el mismo, decía mientras fumaba en el patio después de la cena. Esa mujer lo está cambiando. Yo lo defendía, porque las madres siempre defendemos a nuestros hijos incluso cuando sabemos que están equivocados. Todo cambió cuando Roberto enfermó. Fue algo repentino, un dolor en el pecho que ignoró durante semanas hasta que una mañana se desplomó en el taller. El infarto lo dejó débil, y aunque sobrevivió, los médicos dijeron que su corazón estaba dañado, que necesitaba cuidados constantes, que probablemente no viviría más de un par de años. Yo me convertí en su enfermera, dejé de dar clases para estar con él todo el tiempo, y nuestros ahorros se evaporaron en medicinas y consultas médicas. Mateo vino a visitarnos cuando supo la noticia. Entró a la casa con ese traje caro que ahora usaba, con ese perfume que olía a dinero, y se sentó junto a la cama de Roberto tomándole la mano. Papá, voy a cuidar de ustedes, dijo con voz firme. No se preocupen por nada. Y yo le creí, porque quería creer que mi hijo seguía siendo ese niño que me abrazaba el cuello y me prometía amor hasta las estrellas. Pero Daniela tenía otros planes. Una tarde, 2 meses después del infarto de Roberto, Mateo vino solo a casa. Se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos desayunado juntos, y me miró con una expresión que no supe descifrar. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo. Yo serví café, me senté frente a él, y esperé. Daniela y yo hemos estado pensando, ustedes están en una situación difícil, con los gastos médicos de papá y todo. Nosotros queremos ayudar, pero necesitamos que ustedes también hagan su parte. ¿Nuestra parte?, pregunté sin entender. Esta casa, dijo señalando alrededor. Vale bastante, está en una zona que se está revalorizando. Si la vendieran, podrían mudarse a algo más pequeño, más fácil de mantener, y usar el dinero para los tratamientos de papá. Nosotros podríamos ayudarles a encontrar un buen lugar. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Mateo, esta es nuestra casa. Aquí creciste tú, aquí están todos nuestros recuerdos. Mamá, sé razonable. Es solo una casa. La salud de papá es más importante. Tenía razón en eso, pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, me hizo desconfiar. ¿Esto fue idea tuya o de Daniela?, pregunté. Se puso de pie bruscamente. Porque siempre la culpas a ella de todo. Daniela solo quiere lo mejor para nosotros, para toda la familia. Nosotros no somos su familia, dije más fuerte de lo que pretendía. Tú eres nuestra familia. Esta casa es nuestra familia. Se fue dando un portazo, y yo me quedé sentada en esa cocina que olía a café y a tristeza, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Roberto murió 6 meses después, en una madrugada tranquila de otoño. Yo estaba dormida en el sillón junto a su cama cuando dejó de respirar, simplemente se fue, como se van las hojas en el viento, sin hacer ruido. Mateo vino al funeral con Daniela, ambos vestidos de negro elegante, y lloró sobre el ataúd de su padre con lágrimas que parecían genuinas. Me abrazó y susurró, lo siento, mamá. Siento no haber estado más presente. Y yo lo perdoné,
porque el dolor compartido a veces borra los resentimientos. Después del funeral, me quedé sola en esa casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los primeros meses fueron los más difíciles, cada rincón me recordaba a Roberto, cada objeto guardaba una historia. Pero me mantuve firme, me aferré a mis rutinas, volví a dar clases de costura para tener algo de ingreso. Mateo venía a visitarme una vez al mes, siempre con prisa, siempre con esa expresión de quien cumple una obligación más que de quien disfruta la compañía. Un año después de la muerte de Roberto, Mateo volvió a sacar el tema de la casa. Esta vez vino con Daniela, y ambos se sentaron frente a mí en la sala con expresiones serias. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», comenzó Mateo. «Estás sola, esta casa es demasiado para ti, los gastos de mantenimiento deben ser enormes». «Me las arreglo bien», interrumpí. «Pero no tienes que arreglártela sola», intervino Daniela con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Nosotros queremos que vengas a vivir con nosotros. Tenemos una casa grande, hay una habitación perfecta para ti, podrías estar acompañada». «Y esta casa la venderíamos», completó Mateo. «El dinero lo pondríamos en una cuenta para ti, para tus gastos, para tu futuro». Los miré a ambos y entendí. No querían cuidarme, querían la casa. «No voy a vender», dije con calma. «Esta casa es todo lo que me queda de Roberto, de nuestra vida juntos, de ti cuando eras niño. No está en venta». La expresión de Daniela cambió instantáneamente. «Señora, está siendo poco práctica. A su edad, sola, en una casa tan grande, ¿qué pasa si se cae, si se enferma, si necesita ayuda?» «Entonces llamaré a mi hijo», respondí mirando a Mateo. «Para eso son los hijos, ¿no?». Se fueron molestos, y durante los siguientes meses las visitas se hicieron cada vez más escasas. Mateo llamaba por teléfono de vez en cuando, conversaciones breves y tensas donde yo preguntaba cómo estaba y él respondía con monosílabos antes de colgar. Daniela nunca volvió a mi casa. 2 años pasaron así, en esa distancia fría que duele más que cualquier pelea abierta. Yo seguía con mis clases, con mi rutina, con mis recuerdos. Había aprendido a estar sola, aunque cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Mateo de niño en mi mesa de noche y susurraba, «Te quiero hasta las estrellas» y de regreso, como si él pudiera escucharme. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un martes por la tarde, recuerdo el sol entrando por las ventanas de la cocina mientras preparaba el almuerzo. Escuché el timbre y fui a abrir sin sospechar nada. Era Mateo, solo, con una expresión extraña que no supe interpretar. «Hola, mamá», dijo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, preparé té como siempre hacía, nos sentamos en la sala. Él miraba alrededor con nostalgia, tocando los objetos como si los viera por primera vez en años. «Extraño esta casa», dijo suavemente. «Extraño como era todo antes». «Puedes venir cuando quieras», respondí. «Esta siempre será tu casa». Asintió, pero había algo en sus ojos, algo oscuro que me hizo sentir un escalofrío. «Mamá, hay algo que necesito decirte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo». «¿Qué pasa, hijo?». Respiró profundo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Encontré a mi madre biológica». El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como cristales a punto de romperse. «¿Cuándo?», logré preguntar. «Hace 3 años. Daniela me ayudó a buscarla, contrató a un investigador privado. Se llama Mercedes, vive en Córdoba, es una mujer interesante». «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque sabía que te dolería. Porque sabía que pensarías que estaba reemplazándote». «¿Y lo estás haciendo?», pregunté con voz quebrada. «No, mamá, por supuesto que no. Pero necesitaba saber de dónde vengo, quién soy realmente». «¿Puedes entender eso?». Quise decir que sí, que lo entendía, pero las palabras no salieron. Me quedé mirándolo, a ese hombre de 30 años que una vez fue mi bebé, y sentí que algo se rompía dentro de mí de forma irreparable. «Hay más», continuó con voz temblorosa.
Mercedes, ella me contó cosas sobre mi padre biológico. Resulta que era un hombre de dinero, de una familia importante. Murió antes de que yo naciera, pero dejó propiedades, inversiones. Mercedes nunca reclamó nada porque no estaban casados, pero yo tengo derecho legal a esa herencia. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Necesito dinero para los abogados, para el proceso legal. Es complicado, va a tomar tiempo, pero si gano, mamá, estamos hablando de millones. ¿Podría cambiar mi vida, nuestra vida? Nuestra vida, repetí amargamente. Incluyes a Daniela en ese, nuestra, ¿verdad? Mamá, por favor, no hagas esto difícil. Solo necesito que vendas la casa y me prestes el dinero. Cuando gane el caso, te lo devuelvo todo con intereses. Podrías comprarte una casa mejor, más nueva. No. La palabra salió firme, definitiva. Mateo se puso de pie, caminó hasta la ventana, se quedó mirando el jardín donde Roberto había construido ese columpio tantos años atrás. Sabía que dirías eso, murmuró. Daniela dijo que serías egoísta, pero yo no quise creerle. Egoísta, me levanté también, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Egoísta porque no quiero vender la única cosa que me queda para financiar tus sueños de riqueza. No son sueños, es mi derecho, gritó volteándose hacia mí. Ese dinero es mío por derecho de sangre. Y tú eres la única que me está impidiendo reclamarlo. Entonces búscalo por tu cuenta. Trabaja, ahorra, pide un préstamo. Pero no me pidas que destruya todo lo que tu padre y yo construimos. Mi padre, repitió con una risa amarga. Roberto no era mi padre. Era solo un hombre que me crió. Esas palabras fueron como cuchillos. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire se volvía pesado. Vete, susurré. Vete de mi casa. Con gusto, dijo caminando hacia la puerta. Pero esto no termina aquí, mamá. Esa casa legalmente también es mía. Soy tu único heredero. No si hago un testamento dejándosela a otra persona. Se detuvo en seco, se volteó lentamente. No te atreverías. Pruébame. Se fue sin decir más, y yo me dejé caer en el sillón sintiendo que acababa de perder a mi hijo para siempre. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Mateo me demandó, alegando que yo no estaba en condiciones mentales para cuidar de mí misma, que la casa estaba en mal estado, que él como único hijo tenía derecho a intervenir en mis decisiones. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que tenía, un hombre mayor llamado Dr. Fuentes que me miró con compasión cuando le conté mi historia. Señora, su hijo no tiene ningún caso legal mientras usted esté viva y en pleno uso de sus facultades, me explicó. Pero puedo ayudarla a proteger sus bienes. Podemos hacer un testamento muy específico, incluso crear un fideicomiso. ¿Qué me recomienda? Que done la casa a una fundación benéfica cuando usted fallezca. Así su hijo no podrá reclamar nada. La idea me desgarró. Había imaginado que Mateo heredaría esa casa, que tal vez tendría hijos propios que jugarían en el mismo jardín donde él había jugado. Pero mirando al doctor Fuentes, entendí que ese sueño había muerto. Hágalo, dije. Haga lo que sea necesario para proteger esta casa de él. Cuando Mateo se enteró del testamento, enloqueció. Me llamó por teléfono gritando, diciendo que era una ingrata, que después de todo lo que él había hecho por mí, así le pagaba. Te di mi infancia, mi amor, mi vida, gritaba. Y ahora me quitas lo único que me pertenece. No te pertenece nada que no hayas ganado tú mismo, respondí con voz temblorosa. Y el amor no se cobra, Mateo. El amor se da. Colgó, y no volví a saber de él durante meses. Pensé que todo había terminado, que finalmente Mateo había aceptado la situación y había seguido con su vida. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Una noche de invierno, desperté con un olor extraño. Algo como humo. Me levanté confundida, todavía medio dormida, y cuando abrí la puerta de mi habitación vi las llamas. El pasillo estaba en llamas, el fuego subía por las paredes como serpientes naranjas y hambrientas. El humo me hizo toser,
los ojos me ardían, el pánico me paralizó durante segundos preciosos. Corrí hacia la ventana de mi habitación, la abrí, grité pidiendo ayuda. Los vecinos salieron, alguien llamó a los bomberos, pero las llamas se extendían rápido, demasiado rápido. Logré salir por la ventana justo antes de que el techo de mi habitación comenzara a colapsar. Caí sobre los arbustos del jardín lastimándome las piernas y los brazos, pero viva. Los bomberos llegaron, apagaron el fuego, salvaron parte de la estructura, pero la casa quedó destruida. Mientras los miraba trabajar, envuelta en una manta que una vecina me había dado, vi algo que me heló la sangre. En la calle, medio escondido detrás de un auto estacionado, estaba Mateo. Solo por un segundo nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: culpa, terror, y algo más oscuro que no quise nombrar. Luego desapareció. Los investigadores determinaron que el fuego había sido intencional. Alguien había rociado acelerante en varias partes de la casa y lo había encendido. No había señales de robo, nada faltaba, solo querían quemar la casa conmigo dentro. La policía vino a hacerme preguntas. Les conté sobre la demanda, sobre la pelea con Mateo, sobre el testamento. Vi cómo intercambiaban miradas significativas, cómo tomaban notas. ¿Cree que su hijo sería capaz de hacer algo así?, me preguntó el detective a cargo. Quise decir que no, quise defenderlo como siempre había hecho. Pero recordé esos ojos en la oscuridad, esa mirada de culpa, y las palabras salieron solas: no lo sé. Ya no sé de qué es capaz. Arrestaron a Mateo 3 días después. Encontraron evidencia en su auto, restos del mismo acelerante usado en el incendio, mensajes en su teléfono con Daniela planificando una solución definitiva al problema. Cuando lo llevaban esposado, me miró desde el asiento trasero del patrullero, y por un momento vi al niño que había sido, al niño que me abrazaba el cuello y me prometía amor hasta las estrellas. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo. El juicio fue un circo mediático. Los periódicos lo llamaban el hijo que intentó matar a su madre adoptiva por una herencia. Daniela testificó diciendo que ya no sabía nada, que Mateo había actuado solo, que ella era una víctima también. Mateo se declaró culpable, su abogado argumentó trastorno mental temporal, desesperación financiera, influencia de su esposa. Yo tuve que testificar. Tuve que sentarme en ese estrado y mirar a mi hijo mientras el fiscal me preguntaba sobre nuestra relación, sobre el incendio, sobre mis miedos. ¿Tiene miedo de que el acusado intente hacerle daño nuevamente?, preguntó. Miré a Mateo. Él tenía la cabeza baja, las manos esposadas sobre la mesa. Sí, respondí con voz quebrada. Tengo miedo. Pero más que eso, tengo el corazón roto. Lo condenaron a 12 años de prisión. Daniela pidió el divorcio inmediatamente, se quedó con todo lo que habían construido juntos, y desapareció de nuestras vidas tan rápido como había entrado. Yo me mudé a un departamento pequeño mientras reconstruían la casa con el dinero del seguro. El doctor Fuentes me ayudó con todo el proceso legal, se aseguró de que el testamento siguiera vigente, de que Mateo no pudiera reclamar nada incluso después de salir de prisión. Han pasado 3 años desde entonces. La casa está reconstruida, pero yo no volví a vivir ahí. No pude, cada rincón me recordaba no solo a Roberto, sino también al niño que Mateo fue y al hombre en que se convirtió. La alquilé a una familia joven con 2 hijos pequeños. A veces paso por ahí y los veo jugar en el jardín, en ese columpio que Roberto construyó, y pienso en todo lo que perdí. Mateo me escribe cartas desde la prisión. Al principio no las abría, las guardaba en un cajón sin leer. Pero hace unos meses, en un momento de debilidad, abrí una. Mamá, decía con letra temblorosa. No espero que me perdones. No espero que entiendas lo que pasó por mi cabeza. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haber destruido todo, siento haber traicionado tu amor, siento no haber sido el hijo que merecías. Mercedes, mi madre biológica, vino a visitarme una vez. Me miró con lástima y me dijo, te di la vida, pero ella te dio el amor. Y tú lo desperdiciaste. Tienes razón. Lo desperdicié todo por dinero que nunca conseguí,
por una herencia que resultó ser una mentira. El investigador que contrató a Daniela nos estafó, no había ninguna herencia, ningún padre rico. Todo fue una fantasía que me costó todo lo real que tenía. Te quiero, mamá. Siempre te quise, incluso cuando no supe demostrarlo. Perdóname. Lloré leyendo esa carta. Lloré por el niño que abrazaba mi cuello, por el adolescente rebelde que besaba mi frente, por el hombre que perdió su camino. Y lloré por mí, por la madre que no supo ver las señales, que no supo proteger a su hijo de sí mismo. No he respondido sus cartas. No sé si algún día podré. El perdón es complicado cuando el daño es tan profundo, cuando la traición viene de quien más amaste. Pero tampoco las he tirado. Las guardo todas en ese mismo cajón, junto con las fotos de cuando era niño, junto con los dibujos que me hizo en la escuela, junto con todos los recuerdos de lo que fuimos antes de que todo se rompiera. A veces me pregunto si hice algo mal, si debí haberle dicho que no cuando pidió la casa, si debí haber sido más firme con Daniela desde el principio, si debí haber visto las señales de lo que estaba convirtiéndose. Pero el doctor Fuentes, que se ha convertido en una especie de amigo en estos años, me dice que no es mi culpa. Usted le dio amor, educación, valores, me dice. Lo que él hizo con eso fue su decisión, no su responsabilidad. Quiero creerle. Algunos días lo creo. Otros días me despierto en la madrugada sintiendo ese humo en mis pulmones, viendo esas llamas subir por las paredes, y me pregunto qué hice para merecer esto. La verdad es que no hay respuestas fáciles. La maternidad es el acto de fe más grande que existe, entregas tu corazón a otro ser humano y confías en que lo cuidará. Pero a veces ese ser humano crece y se convierte en alguien que no reconoces, alguien capaz de cosas que nunca imaginaste. Mateo saldrá de prisión en 9 años. Tendrá 42 años, toda una vida por delante. No sé si vendrá a buscarme, si intentará reconstruir lo que destruyó, si simplemente desaparecerá para empezar de nuevo en otro lugar. Parte de mí espera que venga, que toque mi puerta y me diga que finalmente entendió, que finalmente creció, que finalmente se convirtió en el hombre que siempre supe que podía ser. Otra parte de mí espera que no venga nunca, que me deje vivir en paz lo que me queda de vida, rodeada de mis recuerdos buenos y no de los fantasmas de lo que pudo ser. Sigo dando clases de costura en mi departamento pequeño. Sigo visitando la tumba de Roberto cada domingo, contándole sobre mi semana, pidiéndole consejo que sé que nunca vendrá. Sigo mirando esa foto de Mateo de niño antes de dormir, susurrando nuestro viejo ritual, te quiero hasta las estrellas y de regreso, aunque ahora las palabras saben a ceniza. He aprendido que el amor no siempre es suficiente. He aprendido que puedes darlo todo y aún así perder. He aprendido que la sangre no hace a la familia, pero tampoco la garantiza, porque Mateo no era mi hijo de sangre y aún así lo amé como si lo fuera, y él me traicionó como solo un hijo puede traicionar. Pero también he aprendido que el amor verdadero no se arrepiente. A pesar de todo, a pesar del fuego y la traición y las noches sin dormir, no me arrepiento de haberlo amado. No me arrepiento de esos 30 años de abrazos y risas y promesas susurradas en la oscuridad. Porque esos momentos fueron reales, aunque todo lo demás fuera una ilusión. La vida me enseñó que a veces criamos con amor a quienes después nos destruyen. Pero también me enseñó que eso no hace que el amor valiera menos, solo hace que el dolor duela más. Y aquí estoy, sobreviviente de un fuego que no solo quemó mi casa sino también mi corazón, contándote esta historia para que sepas que no estás solo si alguna vez el amor te traicionó. Para que sepas que se puede seguir viviendo incluso cuando todo lo que construiste se convierte en cenizas. Para que sepas que el perdón es un camino largo y tortuoso, y está bien si nunca llegas al final. Mateo fue mi hijo en todos los sentidos que importan, excepto en el único que al final importó para él. Y esa verdad me acompañará hasta el día en que me reúna con Roberto, cuando finalmente pueda descansar sabiendo que hice lo mejor que pude con el amor que tenía. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir, incluso cuando quien más amaste se convierte en quien más daño te hace.